Bueno, vamos a crear algunas formas básicas. Sí, por ejemplo, ya creamos algunas cajas, algunos elementos. Bueno, les decía que Klein es para modelar. Puedo ponerle lo de Fauch Shading, sombreado. Y por ejemplo, voy a crear algunos objetos aquí. Y voy a empezar a modificarlos. Por ejemplo, me voy a crear una caja, bien básico. Sí, bueno, la caja ya la creé. Bueno, si me voy a modificar, les había comentado que aquí tienen sus parámetros. Yo puedo cambiarlos, por ejemplo, que sea más ancho, más alto. Y en este apartado que está abajo, tiene segmentos. Sí, los segmentos me van a servir, por ejemplo, para cuando modelo un objeto o le pongo un modificador. Por ejemplo, puedo ponerle que tenga 10, 10. Voy a poner 5 para que vean. Y al otro le voy a poner, perdón, 10, 5 y luego 2. ¿Sí? Bueno, ¿para qué me sirve eso? Por ejemplo, puedo ponerle, estoy en Modify, Modify List y le puedo poner, por ejemplo, un Noise. Sí, ese noise dice, te va a hacer una deformación del noise a una escala, le voy a poner de punto 20. Y el stretch es cómo lo voy a estirar en X, en Y y en Z. O cuánto se va a estirar. Entonces lo que está haciendo es deformando el objeto. Si yo tuviera un objeto que tuviera 1, 1, 1 en segmentos, me puedo cambiar acá. ¿Sí? Pues no se va a deformar nada. Si le cambio la dimensión, pues se va a deformar más. En ese sentido. Entonces, a veces utilizo modificadores, por ejemplo, un blend. Bueno, un blend. Sí, y lo puedo hacer que este objeto pues se la dé. Sí, el noise pues, exageré, o sea, le puse un montón. Sí, y me va a servir para hacer estas cosas. Bueno, a lo mejor ahorita no le ven utilidad, voy a quitarlas. Puedo quitarlo en el bote de basura y ya tengo el modificador del objeto. Entonces, cada uno de los elementos de geometría tienen esos modificadores. Por ejemplo, la tetera igual. Me sirve para hacer estudio de luces. Tengo, por ejemplo, un tubo. Me sirve para empezar a modelar ciertos objetos. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a dejar así. Bueno, tengo del lado derecho los spline, que son las líneas. Los spline, por ejemplo, tengo líneas. Puedo crear una línea aquí. ¿Sí? Sí. Un clit, otro clit. Si quisiera que este objeto tuviera suavizado a la hora de dibujar, dice dibujado tipo, le pongo por ejemplo smooth. Y ahora sí empiezo a dibujar, doy un clit, un clit, un clit. Si doy un clit de izquierda sin soltar, este se va a crear una curva. Sí, aquellos que usan Illustrator o Photoshop o cualquier programa tipo Corel, sí, pues son vectores básicamente. Entonces me sirve para hacer ese tipo de elementos. Y en base a esos objetos puedo crear otros objetos más. Bueno, por ejemplo, voy a crear un círculo. Sí, y por ejemplo voy a crear una estrella. Está. Sí, ahorita las hacemos si quieren. Bueno, me puedo ir a modificar y puedo colocar un modificador. El modificador en este caso, pues voy a hacer un extrude, que es el más básico para cualquier elemento. Sí, que es un sólido. Sí, podría hacer esto. Entonces, a los objetos puedo colocarle modificadores como lo hice con la caja y como lo hice con ese objeto. Sí, hay otros tipos de modificadores, no solamente de esos, de mapeado. Cuando coloco una textura es un modificador, el que les decía que es el WMAP. Sí, WMAP es un modificador de mapeado para que la textura se ajuste de manera adecuada. Bueno, voy a colocar otros objetos. Tengo dos, por ejemplo, voy a crear ahora lo que es una cámara. Sí, ¿cómo creo la cámara? Me pongo en Physical Cámara, le doy un clic izquierdo sin soltar y lo coloco. Sí, bueno, los objetos se pueden modificar. Por ejemplo, si yo le doy clic derecho,
y le doy mover, ¿sí? Puedo cambiar en sus diferentes ejes. Está el eje de las Y, de las Z, ¿sí? De las X. Pero miren, chequen, si me pongo en la Y se pone solamente en amarillo este. Si lo quiero mover al frente no se puede. ¿Por qué? Tendría que seleccionar el que es de color verde para que se ponga en color amarillo y poderlo mover al frente. Pero ya no puedo moverlo hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede cuando yo quisiera mover, por ejemplo, esta cámara hacia arriba? En ambos sentidos. Tendría que ponerme aquí en este cuadrito. ¿Sí? ZY. Doy un clic de izquierda sin soltar y ahora sí. Entonces lo ideal es aprender a modificar esto. Si yo quiero volver a colocar ese objeto en las coordenadas 0 en Z, en la parte de abajo les había dicho que están los controles de las coordenadas. Si le puedo poner 0 y ahí está. O si quiero ser muy preciso, la altura de los ojos 1.55, 1.60. Ahí está. Sí, y puedo seleccionar dónde está apuntando para colocar el siguiente objeto. Bueno, voy a darle un... Le di a la barra espaciadora. Ahorita vamos a ver ese detalle. Bueno, aquí está la cámara. Bueno, en ocasiones es difícil seleccionar los objetos al mismo tiempo. Por ejemplo, quiero seleccionar la cámara desde donde apunta, pero no le atino, porque hay un montón de objetos encima. Entonces, recuerden que con alámbrico, para sacar el alámbrico le doy wireframe F3. Miren, aquí está. Sí, me tuve que acercar muchísimo para poder seleccionarlo. Si yo no quisiera seleccionarlo así, porque es más complicado, en la parte superior tengo algo que se llama filtros. Dentro de los filtros, por ejemplo, puedo ponerle que solamente quiero seleccionar cámaras. Entonces me voy a cámara, muevo hacia arriba y ya quedó. ¿Sí? Si yo quiero seleccionar otro objeto, no puedo, solamente las cámaras. También puedo filtrarlo para solamente seleccionar shape o las líneas. Miren. Es bastante útil usar los filtros. Bueno, ahora sí, si le aprieto la tecla C o me voy acá arriba, como ya vimos hace rato, ortogonal, cámara. Aquí están las cámaras que están, la 4 fue la que coloqué yo. Le doy F4. Perdón, F3. Y ahí está. Le doy P, Z y vuelvo hasta donde estaba. Si le doy C, me aparecen las dos cámaras que ya tengo. Tenía una que era la 3, estaba dentro. Sí, le doy P, le doy Z. Las cámaras son para acomodar las vistas. Entonces, ahorita vimos cómo colocar estos objetos. ¿Sí? La geometría, los shape. ¿Sí? Algunos modificadores, cómo se colocan. Cómo colocar la cámara física. Si tengo problemas de selección, puedo usar filtros. ¿Sí? Y para ponerme en la cámara le doy C. Bueno, ahorita vamos a hacer algo.